Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta noche leemos en el Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 6 al 15, donde tenemos la historia de Elías acompañado por Eliseo cuando pasó al otro lado del Jordán y Dios lo arrebató en un carro de fuego. Ya Elías y Eliseo sabían que ese día Dios lo iba a raptar, se lo iba a llevar, lo iba a arrebatar en un carro de fuego, o sea, en un platillo volador, como dirían las personas que estudian y hablan acerca de los platillos voladores. En aquellos tiempos se le llamaban carros de fuego. Y ahora leemos aquí Segunda de Reyes, capítulo 12, versos 6 en adelante, dice: y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí. Así le dijo Elías a Eliseo, que se quedara allá en Jericó, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, o sea, Eliseo, y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se aparataron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es, ¿dónde está
el Dios de Elías. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para comprender el misterio del Dios de Elías y dónde está el Dios de Elías, tenemos que comprender que el Dios de Elías es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual le apareció en diferentes ocasiones a Abraham, el patriarca, y tenemos una ocasión en que le apareció como un sumo sacerdote y rey llamado Melquisedec. Esto está en el capítulo 14 del Génesis. Y Abraham le dio pan, Abraham pagó a él los diezmos de todo, pero Melquisedec le dio pan y vino a Abraham. Melquisedec, rey de Salem, o sea, de Jerusalén, y rey de paz, y rey de justicia, y sacerdote del Dios Altísimo, del templo celestial. Y ahora, en otra ocasión, encontramos también en el capítulo 18 del Génesis que Dios le apareció con 12 varones más, los cuales son sus arcángeles Gabriel y Miguel. Aparecieron en forma física, materializados, y comieron con Abraham. Abraham les preparó un becerro tierno con panes y leche, y así por el estilo, todo lo que conlleva una buena comida para un invitado especial. Y Abraham llamó al personaje al cual él vio con estos ángeles, lo llamó Elohim. Y luego que comieron con Abraham, Elohim le dijo a Abraham que iba a tener el niño que él le había prometido, y Sara se rió. Y él dijo: ¿por qué se ha reído Sara, tu mujer? Ahora ella dijo: no me he reído. Pero Dios había visto que en su alma, en su corazón, ella se había reído. Dios le dijo a Abraham: para el próximo año, por este mismo tiempo, Sara tendrá el hijo. O sea, que ahora le estableció la fecha para la venida del hijo prometido. Próximo año, el hijo prometido ya estará presente para este mismo tiempo. Ese hijo prometido, Dios se lo había prometido allá en Génesis capítulo 12. De ahí en adelante Dios le hablaba acerca de un hijo, porque cuando le dice que será padre de naciones, entonces va a tener un hijo, y Sara era estéril. Pasaron los años, y luego de 24 años, en esos 24 años le estuvo apareciendo en diferentes ocasiones, pero esta última aparición, en donde le aparece materializado con sus arcángeles Gabriel y Miguel, ahí le dice: ya el próximo año tendrás el hijo. Todo ese tiempo Abraham estuvo esperando el hijo que Dios le prometió, porque él creyó a Dios. Y aunque su esposa se iba poniendo cada año más vieja y para colmo era estéril, Abraham todavía esperaba tener un hijo a través de su esposa Sara. Abraham se iba también poniendo cada año más viejo, pero él esperaba tener el hijo que Dios prometió, porque él creyó que lo que Dios prometió, Dios lo cumpliría, porque no hay ninguna cosa imposible para Dios. Por lo tanto,
Abraham creyó a Dios, esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Esperando lo que no se podía esperar, esperando un hijo a través de una esposa anciana y estéril para colmo. Y Abraham ya un hombre anciano también. Pero no hay ninguna cosa imposible para Dios. En esa ocasión de esa visita del capítulo 18 del Génesis, hubo un milagro grande en la vida de Abraham y Sara. Porque ese día fue el día más glorioso de Abraham y Sara, pues tuvieron la visita del Dios al cual él servía y el cual había hecho un pacto con él. Ahora encontramos que luego de esa gran comida que Abraham les preparó, luego se levantaron y se fueron rumbo a Sodoma. Pero Abraham continuaba con ellos, fue acompañándolos, como hacemos cuando alguien nos visita, los acompañamos hasta el auto. Y mientras ellos iban caminando, dos de ellos, que son Gabriel y Miguel, miraron hacia Sodoma y se fueron hacia Sodoma, pero todavía Elohim permanecía con Abraham. Y dijo: encubriré yo a Abraham lo que yo voy a hacer. Y comenzó a revelarle lo que iba a hacer. Comenzó a hablarle acerca del pecado de Sodoma y Gomorra, y que habían descendido para ver si era así o no, para confirmarlo. Y Abraham supo que esa era una visita para juicio de Sodoma y Gomorra, y comenzó a interceder por su sobrino Lot y su familia. Y fue escuchada la petición de Abraham por su sobrino Lot, y Dios ordenó a sus arcángeles Gabriel y Miguel que sacaran fuera de Sodoma a Lot y a su familia. Y estos ángeles Gabriel y Miguel, por cuanto estaban materializados en la forma de hombres, o sea, Dios había creado para ellos un cuerpo físico, y Dios mismo también se creó para sí mismo un cuerpo físico, el cual usarían mientras estaban en esa visita, porque para Dios no hay ninguna cosa imposible. Dios es el creador. Y ahora ellos estaban en la plaza ya en la tarde, y Lot, cuando pasó, el cual era una persona muy importante en esa ciudad, pues era un juez o gobernador allí. Él juzgaba, él estaba a la puerta de la ciudad, y ahora cuando él los ve en la plaza, les dice que no vayan a pasar la noche allí en la plaza de la ciudad, que lo acompañen así a su hogar, y ellos no querían. Pero él discutió con ellos, o sea, estuvo hablando tanto con ellos, y ellos fueron con Lot, y allí comieron con Lot, cenaron, y luego los hombres de la ciudad se enteraron de que Lot tenía visita, y ahí rodearon la casa de Lot y querían que Lot los sacara fuera. Esa era una visita que estos arcángeles estaban haciendo para juicio. Ellos dijeron a Lot: hemos sido enviados para destruir esta ciudad. Estos arcángeles son
arcángeles de la diestra de Dios, del poder de Dios. El poder de Dios es manifestado a través de ellos. La diestra de Dios significa el poder de Dios. Por eso en diferentes ocasiones los encontramos siendo enviados por Dios a diferentes lugares y también a diferentes profetas. Por lo tanto, esa era una visita muy importante para Sodoma y Gomorra, y para Lot también. Era la visita que lo sacaría de ese territorio, pero para Sodoma y Gomorra y las ciudades cercanas era la visita que marcaba el fin de esas ciudades con sus habitantes. Y por consiguiente, esa visita de los arcángeles Gabriel y Miguel con Elohim es muy significativa, porque Sodoma y Gomorra tipifican el reino de los gentiles en esta etapa final, en donde se encuentra la cual es la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Y también para la simiente de Abraham es un tiempo muy importante el cual está tipificado en aquel tiempo en donde Elohim visitó a Abraham y le reveló lo que iba a hacer. Le reveló el juicio divino que iba a venir sobre Sodoma y Gomorra. Dios dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, y no se le encubrió, se lo dio a conocer, porque no hará nada el Señor Jehová sin que te revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Cristo, hablando de aquel tiempo, dijo que como fue en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará, se revelará. También dijo que como fue en los días de Noé, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará, vendrá. Y eso está en San Mateo capítulo 24, verso 34 al 39, y en San Lucas capítulo 17. También Cristo dijo en San Mateo capítulo 16, versos 26 al 28, que ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, que de nada le sirve a una persona convertirse en una persona multimillonaria y perder su alma. No se puede llevar su dinero cuando muere. No puede pagar una recompensa por la salvación de su alma, porque la salvación no se vende. Cristo pagó el precio de la salvación, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Dio su vida por nosotros para que nosotros podamos vivir eternamente. Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para que nazcamos de nuevo, nazcamos en el reino de Cristo, y así entremos al reino de Cristo, al reino de Dios, y así obtengamos la salvación y vida eterna, y así aseguremos nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Ahora sigue diciendo Cristo: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo sucedió? El día en que apareció Abraham, apareció con sus ángeles Gabriel y Miguel, sus arcángeles de su diestra, los arcángeles a través de los cuales Dios manifiesta su poder.
y su poder iba a ser manifestado para juicio de Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra representa el reino de los gentiles, el cual en este tiempo final se encuentra en los vías de hierro y de barro cocido. Y así como llovió fuego y azufre del cielo sobre Sodoma y Gomorra, lloverá fuego atómico sobre el reino de los gentiles. Y sobre el reino y trono del anticristo, del hombre de pecado, en el cual el diablo se encarnará, lloverá fuego. O sea, esas son bombas atómicas que van a ser lanzadas sobre el trono y lugar del hombre de pecado, del anticristo. Por lo tanto, la bestia será quemada con fuego. El anticristo, con su sistema político y religioso. Ahora, encontramos que la promesa para este tiempo final es que el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Y así como visitó primeramente a Abraham, él visita a la simiente de Abraham, que es en Israel celestial, la iglesia del Señor Jesucristo, porque todo creyente en Cristo, nacido de nuevo, es un hijo de Abraham, un hijo de Abraham celestial, del Israel celestial. También visitará a la simiente terrenal de Abraham, que es el pueblo hebreo. Por lo tanto, esto es una promesa para este tiempo final, como fue en los días de Lot y de Abraham, y como fue también en los días de Noé, donde vino un diluvio de agua y destruyó la raza humana y los animales y aves, excepto los que entraron en el arca de Noé. Y para este tiempo final vendrá un diluvio no de agua, sino de fuego atómico. Pero escaparán, ¿quiénes? Los hijos e hijas de Dios, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, que serán transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. El resto pasará por ese día ardiente como un horno que quemará a todos los que hacen maldad, como dice Dios por medio del profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 1 en adelante, donde dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ese es el tiempo de la gran tribulación, donde los juicios divinos caerán sobre la raza humana. Y fuego atómico se va a desatar sobre la raza humana en una tercera guerra mundial que será atómica y que está ya profetizada. Por lo tanto, eso se tiene que cumplir. ¿Y qué será de los escogidos? Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová
de los ejércitos. Y ahora, a los que temen el nombre del Señor, que son los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, nacerá el sol de justicia. El sol de justicia es Cristo en su segunda venida, y en sus alas traerá salvación. Las alas son los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías. Esos son los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre en su segunda venida. ¿Ven? Todas las profecías concuerdan en lo que está establecido para Dios realizar en este tiempo final, lo cual será como fue en los días de Lot y como fue en los días de Noé. Ahora, ¿dónde está el Dios de Elías, el cual es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Encontramos que en el tiempo de Moisés estaba en esa columna de fuego que le apareció al profeta Moisés, y fue llamado el ángel de Jehová. Dice que a Moisés le apareció el ángel de Jehová. Eso está en el capítulo 3 del Éxodo. Y el ángel de Jehová le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, siendo el elegido, el escogido por Dios, y teniendo las dos conciencias juntas, él sabía que él era el mensajero para el pueblo hebreo. Él sabía que por medio de él Dios libertaría al pueblo hebreo. Trató de hacerlo en una ocasión, pero no pudo. Pero eso no significó que no sería el instrumento de Dios. Siempre un mensajero de Dios sabe para qué Dios lo ha escogido cuando ya Dios se lo ha revelado. Por lo tanto, Moisés sabía que él era el hombre de Dios. Él tenía las dos conciencias juntas, por lo tanto, él podía ver en otra dimensión. Él estaba viendo la columna de fuego, y aunque cualquier otra persona que estuviera presente no podía ver esa luz, Moisés sí la podía ver. Ahora encontramos que esa luz le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le dijo para qué había descendido. Le dijo que había descendido porque había escuchado el clamor de su pueblo Israel, y había descendido para libertarlos. Había llegado la hora de la liberación para el pueblo hebreo, el cual estaba esclavizado en Egipto. Moisés quiso saber el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual estaba allí presente hablando con Moisés. Estaba en esa columna de fuego, y vean ustedes, la Escritura dice que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ahí está el ángel de Jehová en espíritu y en una llama de fuego, y hablándole a Moisés. Luego Moisés le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Llego yo a los hijos de Israel y les pregunto, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y el ángel de Jehová le dice: yo soy el que soy.
y dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, en los originales son 4 consonantes, las cuales son Y, H, W, H. Esas consonantes son pronunciadas por Dios cuando se las dio a Moisés. Por lo tanto, las demás letras que van con esas 4 consonantes, Moisés las escuchó. Por lo tanto, Moisés sabe cómo se pronuncian esas 4 letras, esas 4 consonantes que forman el nombre de Dios. El nombre de Dios ha sido el misterio más grande de nombre alguno que exista. Ahora, Moisés es el enviado para la liberación del pueblo hebreo. ¿Y dónde estaba Dios? Él estaba en la columna de fuego. ¿Y después dónde estaba? En Moisés. Se veló en un hombre llamado Moisés, y a través del profeta Moisés estuvo hablando al pueblo hebreo cuando Moisés llegó a Egipto. Encontramos en Hebreos capítulo 1 que San Pablo dice, capítulo 1, verso 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas. ¿Cómo le habló Dios al pueblo hebreo? A través de hombres, a través de profetas, en los cuales Él se metió y habló a través de ellos. No eran palabras humanas, sino Dios hablando por medio de esos hombres. Era la palabra de Dios saliendo de la boca de esos hombres, porque Dios coloca su palabra en la boca de sus profetas. Y por consiguiente, ahí estaba Dios en cada uno de esos profetas, hablándole al pueblo y dándoles a conocer, enseñándole el camino a seguir. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. Ninguna persona tiene nada. Todo le pertenece a Jesucristo, nuestro Salvador, porque Él es el heredero de todo, de toda la creación, del mundo invisible y del mundo visible. Y por quien asimismo hizo el universo. Dios, por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, creó el universo. Y Cristo entonces, antes de nacer en Belén de Judea, ¿existía? Claro que sí. Cristo dijo en una ocasión en San Juan capítulo 8, versos 56 al 58, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Eso fue cuando Elohim en el capítulo 18 visitó a Abraham con sus arcángeles Gabriel y Miguel y comió con Abraham. Le dicen, no tienes aún 50 años y dices que has visto a Abraham. Jesucristo les contesta, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y cómo era Jesucristo antes que Abraham? Jesucristo era nada menos que el ángel de Jehová, el ángel del pacto que le apareció a Abraham y que también le apareció a Isaac y a Jacob y también le apareció al profeta Moisés. Jesucristo estaba en su cuerpo angelical
conocido como el ángel de Jehová, el ángel del pacto, a través del cual Dios creó los cielos y la tierra, y a través del cual Dios libertó al pueblo hebreo, y a través del cual Dios le dio al pueblo hebreo en el monte Sinaí la ley, cuando se la dio al profeta Moisés en las tablas de piedras. Por eso la Escritura dice en Hebreos capítulo 2, verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa paga, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y ahora aquí dice que la ley fue dada, la palabra dicha por los ángeles, eso fue la ley. También encontramos en Deuteronomio 32, verso 1 al 3. Vamos a ver aquí. Y aún en Gálatas, en Hechos capítulo 7, verso 53. Libro de los Hechos capítulo 7, verso 53. Vamos a ver aquí lo que nos dice Esteban. Capítulo 7, verso 53 del libro de los Hechos. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, varones, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aquí, ¿cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿Cómo resistieron al Espíritu Santo? Lo resistieron cuando el Espíritu Santo les hablaba a través de los profetas. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Por disposición de ángeles fue dada la ley a Moisés en el monte Sinaí. Allí estaba el ángel del pacto, el ángel de Jehová, con sus ejércitos celestiales, dándole al profeta Moisés para el pueblo hebreo la ley. Ahora, en Deuteronomio, ustedes lo pueden leer también, capítulo 32, donde nos habla acerca de ese día en que Dios le dio la ley al pueblo hebreo. Capítulo 33, capítulo 33, verso 1 en adelante, dice: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y dijo: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10,000 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Aquí podemos ver que vino Dios con todos estos 10 millares de santos. Ahora, ahí hay un misterio, porque estos son los 10 millares de santos también, de los cuales habla el profeta Daniel. Y de eso no vamos a hablar en estos momentos.
ese ángel de Jehová que le dio la ley a Moisés es Cristo en su cuerpo angelical, en quien estaba Dios hablando a través de su ángel, el ángel de Jehová, porque Cristo en su cuerpo angelical es el ángel de Jehová, y Cristo en su cuerpo angelical es la imagen del Dios viviente. Es ese cuerpo angelical que se parece a un cuerpo físico nuestro, pero es de otra dimensión. Es un hombre de otra dimensión, el cual es el ángel de Jehová, o sea, Jesucristo en su cuerpo angelical. Ese es el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso Cristo podía decir: antes que Abraham fuese, yo soy. Y pensaron que Jesucristo estaba loco, pero los que estaban locos eran los que no creían en Él. Ahora, los incrédulos son los que están locos. Vean, esto se los voy a probar rápidamente aquí, en el mismo Deuteronomio, en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 32, dice, está hablando del pueblo que no escuchó la voz de Dios, el pueblo hebreo que no quiso escuchar la voz de Dios. Dice, capítulo 32, verso 5 en adelante, dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿Quién es el loco e ignorante? Los que se rebelan en contra de Dios, el pueblo que no quiso escuchar la voz de Dios por medio del profeta Moisés. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Ahora vean, a quien Dios creó, ahora no le creen a su Padre creador y se rebelan y no quieren escuchar la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo hablando a través del profeta Moisés. Ahora podemos ver que el ángel de Jehová es el cuerpo angelical de Dios, el cual es Jesucristo, el Hijo de Dios en su cuerpo angelical. Él es el Cristo. Él es el que habló a través de los profetas. Por eso, vean lo que nos dice en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 10 en adelante, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo que estaba en ¿quién? En los profetas del Antiguo Testamento, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Quién era el que anunciaba los sufrimientos que le vendrían al Mesías, al Cristo, cuando apareciera en carne humana? El Espíritu de Cristo, porque el Espíritu lo escudriña todo. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Así como nadie conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está
en el hombre. Y ahora, Cristo en su cuerpo espiritual, angelical, es el ángel de Jehová. Y luego encontramos a través de todo el Antiguo Testamento que Dios estaba en su ángel, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, en su cuerpo angelical. Y cuando Dios enviaba un profeta, Dios con su cuerpo angelical, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, se manifestaba, se velaba en ese velo de carne, en ese profeta, y a través de ese profeta hablaba. Por eso hablaron ellos siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 en adelante, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos no hablaron de sí mismos. Ellos fueron instrumentos del Espíritu Santo que estaba en ellos, y era el Espíritu Santo hablando a través de ellos. Era Dios por medio de su Espíritu Santo colocando en la boca de esos hombres su palabra. Era la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante, dice que Dios levantaría profeta como Moisés y pondría su palabra en su boca, y él les hablaría todo lo que Dios le mandare hablar. Por lo tanto, la palabra de Dios ha estado en la boca de los profetas que Dios ha enviado, porque Dios ha estado en ellos ha estado Dios. Dios, así como estuvo en el profeta Moisés, estuvo también en el profeta Elías. Por lo tanto, cuando Elías hablaba inspirado por el Espíritu Santo, no era Elías, era Dios por medio de Cristo, por medio de su Espíritu Santo, hablando la palabra divina, la palabra creadora. Por eso, cuando el profeta Elías hablaba inspirado por el Espíritu Santo, se cumplía lo que él decía. Cuando dijo: caiga fuego del cielo, cayó fuego del cielo. Habló siendo inspirado por el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo a través de él. Y cuando le dijo a Eliseo: antes de que yo me vaya, pide lo que tú quieras y te será concedido. Era el Espíritu Santo en el profeta Elías hablando esas palabras. Y Eliseo dijo: que una doble porción del Espíritu que está en ti venga sobre mí. Elías dijo: cosa difícil tú has pedido. O sea que Eliseo tuvo un conocimiento claro de lo que él deseaba del programa de Dios. Quería no millones de dólares, no millones de propiedades. Él no quería ser un hombre rico, él lo que quería ser era una persona con una doble porción del Espíritu que estaba en el profeta Elías. Y todo creyente en Cristo lo que desea es ser una persona llena del Espíritu que estaba en Cristo. Ser una persona con el Espíritu de Jesucristo, porque eso significa una persona creyente en Cristo, nacida de nuevo, nacida en el reino de Cristo, una persona nacida a la vida eterna.
una persona con vida eterna. Y todo creyente en Cristo tendrá una doble porción: la porción del cuerpo angelical y la porción del cuerpo físico glorificado. ¿Ven? Como Eliseo pidió, así también los creyentes en Cristo. Cristo es el Elías mayor y la iglesia del Señor Jesucristo está representada en Eliseo. Recuerden también, Eliseo es el segundo Elías. Y también Eliseo representa a un profeta que en el día postrero recibirá las dos porciones. Primero, la porción del bautismo del Espíritu Santo, al recibir a Cristo como su Salvador, ser bautizado en agua en su nombre y recibir al Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento. Esa es la primera porción, la cual reciben todos los creyentes en Cristo que son llenos del Espíritu Santo y obtienen el nuevo nacimiento. La segunda porción es la transformación del cuerpo, donde obtendremos el cuerpo nuevo y eterno para los que vivimos, y para los muertos en Cristo la resurrección en cuerpos glorificados. Eso es la segunda porción, para ser a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador y tener la plenitud de Cristo, la plenitud de Dios en nosotros. Ahora, para este tiempo final, es que serían llamados y juntados todos los que recibirán la doble porción estando vivos. Los que ya han partido recibirán la segunda porción al resucitar. Y algunos de los nuestros que se vaya antes también recibirá la doble porción cuando resucite. Pero habrá un grupo de escogidos de Dios que estando vivos recibirán la segunda porción también, la transformación de sus cuerpos, donde obtendrán el cuerpo físico glorificado. Ahora, es muy importante entender estas cosas porque estamos viviendo en el fin del tiempo, en donde el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas ha estado viniendo en carne humana, de profeta en profeta en el Antiguo Testamento, hasta que vino en carne humana en la persona de Jesucristo. Ese cuerpo de Jesucristo que nació en Belén de Judea vino por creación divina. Por lo tanto, es un cuerpo que Dios creó en el vientre de María cuando creó una célula de vida, la cual se multiplicó y así se formó el cuerpo de Jesús, y en el cual moró Dios en toda su plenitud. La plenitud de la divinidad moró en Jesucristo. En ninguna otra persona había morado la plenitud de Dios. Por tanto, ese cuerpo de Jesucristo vino a ser el sacrificio por el pecado para todo ser humano. Por eso, desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, ya no requiere Dios que las personas hagan sacrificios de animalitos por el pecado, como lo realizaban los hebreos en el Antiguo Testamento. Los hebreos tampoco tienen ya que hacer sacrificios de animalitos por el pecado, porque ya el sacrificio perfecto por el pecado fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Juan el Bautista, cuando presentó a Cristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto,
luego del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, los seres humanos no necesitan ser hebreos para tener un sacrificio por el pecado, como era en el Antiguo Testamento. Ahora, todo ser humano tiene a su alcance el sacrificio por el pecado, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, para, arrepentido de sus pecados, recibir a Cristo como su Salvador. Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtiene el nuevo nacimiento. Nace en el reino de Dios, el reino de Jesucristo, con y a la vida eterna. Y por consiguiente viene a formar parte del Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Y ahora, el Dios de Elías estaba en Jesucristo en toda su plenitud, para la obra del sacrificio por el pecado. Y luego el día de Pentecostés, luego que Cristo había ascendido al cielo, el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo sobre 120 creyentes en Cristo, y fueron llenos del Espíritu Santo y obtuvieron el nuevo nacimiento. Y por consiguiente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios de Elías, descendió en Espíritu Santo el día de Pentecostés, y allí nació la iglesia del Señor Jesucristo. Y el Dios de Elías, desde ese día en adelante, ha estado en la iglesia del Señor Jesucristo, manifestándose de etapa en etapa, de edad en edad, y ha enviado sus diferentes mensajeros, como a los apóstoles, y también a cada ángel mensajero de cada edad, en los cuales el Dios de Elías en Espíritu Santo ha estado manifestado, hablándole a la iglesia del Señor Jesucristo. Y por consiguiente, el Dios de Elías en Espíritu Santo ha estado en la iglesia del Señor Jesucristo, manifestado por medio de sus diferentes mensajeros, llamando y juntando sus escogidos de edad en edad en su cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia. Y luego que han partido los 7 mensajeros, ahora, ¿dónde está el Dios de Elías, que es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que estaba en Jesús en toda su plenitud? ¿Dónde está? Está en su iglesia. Está en su iglesia en este día postrero, llevando a cabo la obra correspondiente a este tiempo final. Y por consiguiente, Él tiene que tener un instrumento en y a través del cual velarse y revelarse y hablarle a su iglesia todas las cosas que su iglesia debe conocer en este tiempo final. Por eso en Apocalipsis capítulo 4 dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y en Apocalipsis capítulo 22 verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, recuerden, los espíritus de los profetas son los cuerpos angelicales de los profetas. El Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y ahora es por medio del ángel del Señor Jesucristo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Elías,
estará manifestado en este tiempo en la iglesia del Señor Jesucristo, enseñándonos, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Estará Dios por medio de su ángel, Cristo por medio de su ángel, llamando y juntando sus escogidos de este tiempo final. Por eso en San Mateo capítulo 24, verso 31 dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. O sea, que Cristo enviará a sus ángeles en este tiempo final con la gran voz de trompeta. Por lo tanto, a través del ángel del Señor Jesucristo estarán manifestados por el Espíritu Santo estos ministerios correspondientes a este tiempo final, y estará el mensaje del día postrero de la gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios de este tiempo final, llamándolos y juntándolos, ¿dónde? En el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y esto corresponde a este tiempo final al continente americano, en la parte de la América Latina y el Caribe. Para este territorio es esa promesa. Ahí es donde estará el Dios de Elías, velado y revelado en su ángel, el ángel del Señor Jesucristo, con la gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios y dándoles a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Nuestro tema es: ¿dónde está el Dios de Elías? El Dios de Elías está con nosotros en este tiempo final. El Dios de Elías está en su iglesia. Y está en su iglesia dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Pero el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento a través del cual el Dios de Elías estará manifestado en este tiempo final, hablándonos, enseñándonos todas las cosas que deben suceder y llamando y juntando a todos los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo, que es el redil de las ovejas de Jesucristo, el buen pastor. Y ahora encontramos que Cristo dice en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El evangelio se predica dando a conocer el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, en donde Él murió por todos nosotros, para que nosotros le recibamos como nuestro Salvador y Él perdone nuestros pecados y con su sangre nos limpie de todo pecado y seamos bautizados en agua en su nombre y Él nos bautice con Espíritu Santo y fuego y obtengamos el nuevo nacimiento. Y así nazcamos de nuevo, nazcamos del agua y del Espíritu en el reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nazcamos a la vida eterna. Por eso, el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre 120 creyentes en Cristo, Pedro, el cual tenía las llaves del reino de los cielos, le tocó abrir la puerta de la dispensación de la gracia para la entrada al reino de Cristo de todos los que escucharían la predicación del Evangelio y creerían en Jesucristo como Salvador. Dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, página o párrafo 36 en adelante:
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso llamamos a Jesús Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos al Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas creyeron la predicación del Evangelio de Cristo a través de San Pedro, y recibieron a Cristo como su Salvador, y fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo les bautizó con Espíritu Santo y fuego, y nacieron de nuevo, nacieron del agua y del Espíritu, nacieron en el reino de Cristo, nacieron a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Y toda persona que está presente o que a través de esta conferencia en video está escuchando, si ha recibido a Cristo como su Salvador y ha pedido perdón a Cristo por sus pecados, Cristo lo ha perdonado y con su sangre le ha limpiado de todo pecado, y ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y ha obtenido el nuevo nacimiento. Ha nacido en el reino de Cristo a la vida eterna, y tiene vida eterna, y no perecerá jamás, vivirá eternamente con Jesucristo en su reino. Si muere físicamente, volverá a vivir, será resucitado en un cuerpo eterno y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. De esto fue que Cristo dijo a Marta, la hermana de María, cuando le dice en el capítulo 11, verso 25 al 26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y ahora, toda persona que vive en esta tierra y cree en nuestro amado Señor Jesucristo, lo ha recibido como su Salvador y ha sido bautizado en agua en su nombre y ha recibido su Espíritu Santo, no morirá eternamente. Si muere físicamente, será resucitado en el día postrero en un cuerpo eterno y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, para vivir eternamente en la flor de la juventud, para vivir eternamente representando siempre de 18 a 21 años de edad, porque es un cuerpo glorificado el que Él dará a todos los creyentes en Él. Un cuerpo que no se pone viejo, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo eterno para vivir con Él por toda la eternidad. Eso es lo que Jesucristo ha prometido para todos los que lo reciben como su Salvador. Por tanto, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pierde el derecho a volver a vivir, pierde el derecho a vivir eternamente con Jesucristo en su reino eterno. El volver a vivir será en un cuerpo eterno y glorificado. Será volver a vivir, pero no a la vida temporal, sino a la vida eterna, en un cuerpo eterno como el cuerpo eterno de nuestro amado Señor Jesucristo.
Por lo tanto, toda persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador y desea vivir eternamente con Jesucristo en su reino, necesita recibir a Cristo como su Salvador y pedir perdón a Cristo por sus pecados, y Cristo lo perdonará, y Cristo con su sangre lo limpiará de todo pecado, y será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y obtendrá el nuevo nacimiento, nacerá a la vida eterna, porque el nuevo nacimiento es a la vida eterna, es un nacimiento celestial del cielo. Y podrá luego decir, en contestación a nuestro tema, que es una pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? Podrá decir: el Dios de Elías está aquí, en mi corazón. Es Jesucristo, el cual yo recibí como mi Salvador, y Él habita acá en mi alma, en mi corazón. ¿Dónde está el Dios de Elías? Por lo tanto, toda persona que en esta noche desea que el Dios de Elías esté en su alma, en su corazón, puede levantar su mano y yo estaré orando por usted para que el Dios de Elías, Jesucristo, perdone sus pecados y con su sangre le limpie de todo pecado, y pueda ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo le bautice con Espíritu Santo y fuego, y así obtenga el nuevo nacimiento, nazca a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador, y pueda decir: el Dios de Elías está aquí, en mi alma, en mi corazón, reinando, gobernando mi vida. Todos los que levanten sus manos para recibir a Cristo, estaré orando por ustedes en esta noche, para que Cristo extienda su amor y misericordia a ustedes, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. La luz aquí no, por acá veo manos levantadas. Pueden pasar acá a la frente para estar orando por ustedes en esta noche. Ustedes desean que el Dios del profeta Elías esté también dentro de ustedes, esté en vuestro corazón, en vuestra alma, porque el Dios de Elías es el único Dios que puede salvar. Y estaba en Jesucristo llevando a cabo la obra de redención, de salvación. Pueden continuar pasando. Así como Eliseo quería que una doble porción del Espíritu que estaba en Elías, una doble porción del Espíritu de Cristo viniera sobre él, también ustedes quieren que una doble porción del Espíritu que está en Jesucristo venga a ustedes. La primera porción es el bautismo del Espíritu Santo, donde obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos el cuerpo angelical, y la segunda porción es el cuerpo físico glorificado. Por lo tanto, todos queremos una doble porción del Espíritu que estaba en Jesucristo nuestro Salvador. Como Eliseo deseaba una doble porción del Espíritu que estaba en Elías, y el Espíritu que estaba en Elías era el Espíritu de Jesucristo. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre.
Por lo tanto, Cristo confiesa delante de su Padre Celestial a toda persona que lo recibe como su Salvador. Y le dice al Padre: esta persona me ha recibido como su Salvador. Ha pedido perdón por sus pecados, yo le he perdonado y yo con mi sangre le he limpiado de todo pecado. Por lo tanto, esta persona luego ha sido bautizada en agua en mi nombre y yo le he bautizado con Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, Padre, entren a tu reino. Les he concedido la entrada a tu reino. Y el Padre dice: entren al reino. Y así entramos al reino de Dios por medio de recibir a Cristo como nuestro Salvador. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, nadie puede ir a Dios y entrar al reino de Dios a menos que no sea a través de Jesucristo. Por eso Él dijo también: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No hay otra forma para entrar a la salvación sino a través de Jesucristo, para poder entrar al reino de Dios y vivir eternamente con Jesucristo en tu reino. No hay otra forma para la persona a obtener la vida eterna. Jesucristo es la resurrección y la vida eterna. Por lo tanto, toda persona que desea la vida eterna para vivir eternamente con Cristo en tu reino necesita por consiguiente a Jesucristo, que es la vida eterna y el dador de la vida eterna a todos aquellos que lo reciben como su Salvador. Él es el que salva nuestras almas del pecado y de la muerte, para que podamos vivir eternamente con Él en tu reino. Estamos esperando que pasen las últimas personas para orar ya por todos los que han pasado. Daré unos segundos y luego oraré por todos los que están aquí al frente. Todavía hay más personas que desean vivir eternamente y todavía no han recibido a Cristo como su Salvador. Por consiguiente, necesitan recibirlo para asegurar así su futuro eterno en el reino eterno de Jesucristo. Los que falten pueden ya pasar y ya estaremos orando por todos. Vamos ya a orar por todos. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar por todos. Repitan conmigo esta oración los que han pasado a la frente. Señor Jesucristo, vengo ante tu presencia reconociendo que tú eres el Hijo de Dios, que has venido a la tierra y has tomado mis pecados y has muerto en la cruz del Calvario y has derramado tu sangre con la cual, Señor, tú limpias de todo pecado a todo ser humano. Señor Jesucristo, yo he creído con toda mi alma que tú eres el único que puede salvar mi vida, mi alma. Señor Jesucristo, te ruego perdones mis pecados porque reconozco que soy pecador. Te ruego me limpies con tu sangre preciosa de todo pecado y te ruego que me bautices con Espíritu Santo y fuego cuando yo sea bautizado en agua
en tu nombre. Te ruego, me des vida eterna contigo en tu reino. Te ruego, oh Señor Jesucristo, me coloques en tu reino, tu iglesia, para vivir contigo por toda la eternidad. Confieso públicamente que en esta noche yo te recibo como mi Salvador. Confiésame delante de tu Padre Celestial como un creyente tuyo, como uno que se ha rendido a tus pies y te ha recibido como Salvador. En tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, oh Señor Jesucristo. Quiero vivir contigo en tu reino por toda la eternidad. Te lo ruego en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Y ahora oraré por todos ustedes. No tienen que repetir esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, vengo a ti en esta ocasión, trayendo ante tu presencia todas estas personas que han recibido a tu Hijo Jesucristo como su Salvador. Señor, Dios eterno, Padre celestial, recíbeles en tu reino y, Señor, bautízales con Espíritu Santo de fuego cuando ellos sean bautizados en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuida sus vidas, cuida sus almas, guía sus vidas todos los días que vivirán en esta tierra. Y a sus familiares en sus hogares, Señor, llámalos también y tráelos a los pies de Jesucristo, que reciban a Cristo como su Salvador. Y así sean asegurados en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Y también a los demás familiares de ellos, padres, tíos, sobrinos, nietos, y así por el estilo, Señor. En tus manos los encomiendo. Bendíceles y cuídales, oh Dios eterno, Padre celestial. En el nombre del Señor Jesucristo te lo ruego, oh Padre celestial. Y ahora repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado, porque ustedes han creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo han recibido como vuestro Salvador. Y ahora Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya ustedes han creído de todo corazón en Jesucristo, el Hijo de Dios, como vuestro Salvador. Y ahora solamente les falta ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y ustedes me preguntarán: ¿y cuándo puedo ser bautizado? Pues ustedes han visto que hay bautisterios y hay agua, y les digo, nada impide que ustedes sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo hoy mismo, porque han creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, como vuestro Salvador. Y hay ropas bautismales también, hay ropas bautismales y hay lugar donde cambiarse de ropa para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo los bautizará con Espíritu Santo y fuego y producirá en ustedes el nuevo nacimiento. Nacerán en el reino de Cristo a la vida eterna. Y así
al ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, se estarán identificando con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Y cuando el ministro los sumerge en agua, está ahí representando que ustedes, los cuales han muerto al mundo, han sido sepultados, y cuando los levanta de las aguas bautismales, ustedes están resucitando a una nueva vida, a una vida eterna con Cristo en tu reino eterno, para vivir todos los días que Él le da para vivir en la tierra, sirviendo a Jesucristo nuestro Salvador, y así estar en el cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, sirviendo a Dios todos los días de vuestra vida. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo esta misma noche. Le pido al ministro aquí, al reverendo, pase aquí para que les indique hacia dónde caminar para cambiarse de ropas y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches, y que Dios me los bendiga a todos y que more eternamente en vuestras almas el Dios de Elías. More el Espíritu de Cristo en vuestras almas por toda la eternidad. Con nosotros el ministro para darles las instrucciones para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, damos gracias a Dios por esta bendición que nos ha dado en esta noche, y